La reina Victoria gobernó en Gran Bretaña durante 63 años y es recordada como una de las monarcas más influyentes de la historia. Cuando se trata de la vida de la reina Victoria, los biógrafos han sido muy afortunados, pues ella misma se encargó de escribir diarios enteros y cartas en los que documentaba los acontecimientos de su vida, desde que era una adolescente hasta el momento de su muerte. Sin embargo, en sus últimos días le pidió a su hija Beatriz que corrigiera muchos de los textos originales, sobre todo aquellos que podrían ofender a algunos miembros de su familia. Después de la muerte de la reina, sus hijos se encargaron de quemar aquellos documentos en los que se narraban secciones de su vida de las que ellos se sentían avergonzados. Por lo tanto, nos hemos quedado con la imagen que sus hijos querían que viéramos de ella, la de la viuda de Windsor que pasó toda su vida llorando la muerte de su esposo Albert. Pero la verdad, su vida fue mucho más interesante que esto, y hoy vamos a conocerla. El abuelo de Victoria fue Jorge III, el rey de Inglaterra. Su padre era el príncipe Eduardo, duque de Kent, y su madre, Victoria de Saxe-Coburg-Saalfeld, nació en Alemania antes de convertirse en la duquesa de Kent. El príncipe Eduardo se habría convertido en el próximo rey, pero murió cuando Victoria era joven, lo que la dejó como la única heredera legítima del trono. Victoria creció sabiendo que un día se iba a convertir en la próxima reina de Inglaterra. En ese momento a las mujeres no se les confiaba sus propias finanzas. Para empeorar todavía esto, aunque la duquesa de Kent solo hablaba alemán, se esperaba que criase una reina inglesa. Así que un hombre llamado John Conroy fue nombrado como tutor de ambas. Conroy llevó su deber mucho más allá de ser solo un guía. La verdad es que él era un oportunista que veía este trabajo como una vía para tener una posición poderosa en el gobierno. Por eso presionó mucho para tener el control total de la forma en la que Victoria era criada. En muchos sentidos, se convirtió en una especie de agente de talentos para una estrella infantil. Y desde una perspectiva externa, pues parecía que la joven Victoria tenía la vida perfecta. Ella estaba siendo criada en el Palacio de Kensington, es decir, un hermoso hogar con juguetes, con ropa, con sirvientes y con vacaciones en el extranjero. Sin embargo, en sus diarios, Victoria relataba más bien una infancia muy infeliz. Junto con su madre, Conroy creó reglas muy estrictas, conocidas como el sistema Kensington. El objetivo principal de esta metodología era hacer que Victoria creciera como una persona débil, dependiente y completamente incapaz de hacer algo por su propia cuenta. Siempre estaba en compañía de una asistente donde quiera que ella fuese. En lugar de ir a la escuela, tenía una institutriz que la formaba y nunca se le permitía jugar con otros niños. Esta era una vida, por supuesto, extremadamente solitaria y ella quería desesperadamente hacer amigos. Conroy y la madre de Victoria esperaban que al criar a la princesa de esta forma podrían convertirla en una especie de marioneta fácil de controlar. Cuando ella era adolescente, Conroy organizó una excursión en tren para que Victoria pudiese ver todas las ciudades importantes del Reino Unido. La joven princesa se vio obligada a tener que memorizar el nombre y el título de cada persona en cada cena realizada durante este viaje. Teniendo en cuenta que estas cenas eran eventos masivos, se trataba de una tarea en la que tarde o temprano ella se iba a equivocar. Y Conroy se aprovechaba de esto para reprenderla y decirle que era demasiado estúpida para convertirse en reina. Y no hace falta decir que estas exigencias que se le hicieron a Victoria durante su niñez, así como los insultos constantes, le hicieron bastante miserable. Para 1835, al visitar la ciudad de Ramsgate, ella se contagió de una fiebre tifoidea. Al verla tirada en cama, Conroy la acusó de ser una perezosa y mentirosa, y le dijo que estaba fingiendo su enfermedad para evitar tener que seguir con la gira, pero la verdad es que ella estaba realmente enferma y trataba de reposar en la cama de un hotel. De repente John Conroy irrumpió en la habitación del hotel con una carta en la mano. Esta carta resultó ser un nombramiento para el propio Conroy en el que se le otorgaba el cargo de secretario personal de Victoria, así como los poderes ejecutivos de la reina, diciéndole a la joven que ella era una incapaz y augurando que se iba a convertir en una terrible reina, el tutor le exigió que firmase el documento. Esto de facto lo habría hecho rey por decreto, ya que tendría absoluto poder sobre todos los asuntos de la corona. En ese momento Victoria tenía solo 16 años, y a pesar de haber soportado humillaciones toda su vida, ella logró tener la fuerza para decirle que no a esta petición. Y poco después, a los 18 años, en medio de la noche, Victoria supo que su abuelo había muerto. Salió de la cama y bajó las escaleras para encontrar al arzobispo de Canterbury arrodillado frente a ella. Fue así como se convirtió en la nueva reina de Gran Bretaña. En
el día de la coronación de la reina Victoria, el primer ministro Lord Melbourne se conmovió tanto por la belleza de la ceremonia que tenía lágrimas en los ojos. La miraba con orgullo paternal y la felicitó, diciéndole que iba a hacer un excelente trabajo. Esto era algo nuevo para Victoria, y de pronto se convenció de que ella sí podía confiar en él. El primer ministro se convirtió en su nueva figura paterna y en su primer amigo. Pasaban juntos mucho tiempo haciendo rompecabezas y dando largos paseos. Victoria a menudo escribía que el sentido del humor de Melbourne era su cualidad favorita, así como también la frecuencia con la cual la hacía reír. Después de convertirse en reina, Victoria se mudó al Palacio de Buckingham y decidió no volver a hablar con su madre o con Lord Conroy nunca más. Los planes de esto para controlarla habían fracasado por completo. La verdad es que los odiaba a los dos y estaba contenta de que finalmente tenía su independencia. Ahora, eso no impidió que Lord Conroy igual siguiera intentando escabullirse en el poder, hasta el punto que buscó acercarse a Lord Melbourne para afirmarle que la reina le había prometido una pensión de 3.000 libras por año, un título, tierras y un asiento en la corte. Y Melbourne cedió a las demandas de Conroy creyéndose todo este cuento. Pero después de escuchar sobre sus mentiras, Victoria despidió a Lord Conroy. Sin embargo, este continuó trabajando para la duquesa de Kent, mientras ambos seguían planificando su próximo movimiento. Cuando el tiempo de Lord Melbourne como primer ministro terminó, Victoria quedó devastada. Robert Peel se convirtió en el nuevo primer ministro, y durante su periodo la trataba como si fuese una niña estúpida, al igual que lo hacía John Conroy. Peel formaba parte del partido político conservador, por lo que le exigió a Victoria que despidiera a sus damas de compañía, ya que ellas eran miembros del partido Whip, es decir, el partido de la oposición. Las damas de compañía de Victoria eran sus amigas más queridas y ella se indignó ante la sugerencia de que debía despedirlas solamente por motivos políticos. Así que ella se negó rotundamente. Después de todo, la reina era ella, por lo que él realmente no tenía derecho a exigirle nada. Este pequeño conflicto fue creciendo y escalando hasta que finalmente Robert Peel quedó tan frustrado de no poder controlarla que renunció a ser primer ministro. Este incidente se conoció como la crisis de Bedchamber. A pesar de que la madre de Victoria y John Conroy ya no hablaban con ella, ellos seguían buscando igual cómo conseguir más poder para la parte alemana de la familia. Dieron instrucciones al príncipe Alberto, que era su primo hermano, para que la cortejara, como parte de la conspiración para que su familia tuviese más control sobre el trono. Victoria solo había conocido a Alberto una vez hace tiempo, y ahora que ambos tenían 20 años, ella estaba sorprendida de lo guapo que era. Victoria no tenía ni idea de que había sido su madre quien había planificado esta reunión clandestina con Alberto, pero una así, ambos se enamoraron de verdad el uno del otro. Ella estaba locamente enamorada y fue ella, de hecho, la que le pidió a Alberto que se casaran. En su diario hay tantos detalles íntimos sobre su luna de miel que esta bien podría ser una novela romántica. Victoria quedó embarazada apenas un mes después de la boda. Ahora, el problema es que esto le hizo tener un dolor constante y empezar a sentirse muy hormonal, como suele pasar con muchas mujeres embarazadas. Pero ella no se sentía a gusto de estas emociones y era extremadamente crítica de sí mismo. Esto le hizo caer en un estado de depresión grave, y Victoria escribía en su diario sobre lo culpable que se sentía cada vez que perdía los estribos. A menudo escribía que su esposo era perfecto y que ella se detestaba a sí misma por no ser dulce y amorosa con él en todo momento. La reina no sabía que todo esto era parte de una continuación del Plan Kensington. La familia alemana de Alberto le dio instrucciones para que la dejara embarazada constantemente. De esta manera tendrían muchos hijos suyos, ella seguiría sintiéndose débil y nunca tendría el tiempo suficiente para aprender a gobernar por su cuenta. A pesar de que el embarazo la hacía sentir miserable, tuvieron 9 hijos juntos. Desafortunadamente, Victoria tenía una relación complicada con sus propios hijos. La maternidad era algo para lo que ella no se sentía preparada ni formada, y además sufría depresión posparto. Durante todos esos años, ella, en sus propias palabras, decía sentirse de bajo ánimo y con una tendencia a llorar. Es lo que cada dama siente con más o menos intensidad, y fue lo que yo sentí durante mis primeros encierros. Sufrí terriblemente. Para el año 1861, la madre de la reina Victoria murió de cáncer. A pesar de todo el drama y los conflictos, Victoria lamentó no haber pasado más tiempo con su madre. Se dio cuenta que John Conroy era el verdadero villano y lamentó no haber tomado medidas para reparar su relación antes. A su vez, ese mismo año, su esposo Alberto también murió. Victoria tenía 42 años y súbitamente desaparecieron las personas más cercanas de su vida. Después de la muerte de su esposo, ella continuaba durmiendo al lado de una foto de él y
hacía incluso que los sirvientes tendieran su ropa en la cama por la mañana, pese a que él, por supuesto, ya no estaba allí para vestirse. Cada vez que alguien le pedía que tomara una decisión, ella a veces decía como por accidente: tendré que preguntarle a Albert, como si hubiese olvidado que se fue o como si simplemente estuviese negando por completo que él estaba muerto. Victoria ya luchaba con problemas de estabilidad mental, pero ahora estas muertes empeoraban mucho más su condición. La gente rumoraba que ella podría haber heredado lo que se conoce como la locura hanoveriana, ya que después de todo había tanta endogamia en esa parte de su familia que no debería sorprender que todos ellos fueran conocidos por estar un poco locos. Victoria se vestía de negro y actuaba de manera melodramática. Asimismo, escribía sus cartas en un papel con un borde negro para indicar que estaba de luto. En lugar de quedarse en el palacio de Buckingham, pasaba largas vacaciones en Alemania. En su diario escribió que anhelaba tener una vida normal y vivir en Alemania con Alberto sin tener que ser una reina. En ese momento todos empezaron a llamarla la viuda de Windsor. Durante el resto de su vida, Victoria vestiría de negro para así cumplir uno de los periodos de luto más largos de la historia. De una forma un poco extraña, la gente se hizo la idea de que esto era trágico y romántico al mismo tiempo. Y el tema de la muerte empezó a ser de interés general en la población. De repente estaba de moda disfrutar de cosas espeluznantes y extrañas. Y esto fue una fuente de inspiración de muchas manifestaciones culturales durante la era victoriana. La mayoría de la gente piensa que aquí es donde termina su historia y que ella se mantuvo como una mujer muy seria y triste durante el resto de sus días. Pero la realidad es que ella logró sanar y aprendió a amar en su vida nuevamente. Después de regresar al Reino Unido, Victoria, ya de 45 años, conoció a un hombre escocés llamado John Brown. Brown había sido el asistente del príncipe Alberto durante sus viajes a Escocia y fue a visitarla para presentarle sus condolencias. En lugar de verla como la reina, pudo darse cuenta que Victoria era una mujer increíblemente sola y todo lo que realmente necesitaba en su vida era de un amigo, era de compañía. Y ambos hicieron clic muy rápido. Los dos entablaban largas conversaciones donde ella contaba todos los sentimientos que había mantenido en secreto o en sus diarios durante tanto tiempo. Brown sentía mucha simpatía por ella y decidió que se dedicaría a servirle. Juró que nunca la iba a abandonar y que iba a atender todas sus necesidades. El mejor regalo que John Brown tenía para darle era su personalidad. Él era ruidoso y extravagante y por lo general estaba borracho. Bebía whisky y usualmente derramaba un poco en las bebidas de Victoria diciéndole: no te quedes sedienta. Nadie había hecho reír tanto a Victoria en años y a ella le encantaba este tipo de cosas. Los dos se convirtieron en mejores amigos y posiblemente en amantes. Si Brown no estaba de acuerdo con alguna de sus acciones o si estaba tratando de evitar que ella tomara las decisiones equivocadas, él le gritaba: mujer, ¿qué estás haciendo? Los espectadores y la gente que los acompañaba en ese momento obviamente solía sorprenderse cuando él le gritaba porque lo veían como una falta de respeto, pero ella realmente lo disfrutaba mucho. Nunca nadie se había atrevido a hablarle así ni a tratarla como una persona normal. Durante toda su vida todos la trataban como si fuese débil o estúpida o simplemente como la reina, pero John Brown sabía lo inteligente y fuerte que ella realmente era. Lo cierto es que esta amistad sacó a la reina de su espíritu depresivo y la convirtió por primera vez en su versión más feliz. Victoria llevaba toda una vida escribiendo en sus diarios y era una ávida lectora, así que tomó la decisión de hacer algo que ningún otro monarca había hecho antes: convertirse en un autor. La reina Victoria publicó un libro llamado Hojas del diario de nuestras vidas en las tierras altas, que estaba lleno de extractos de su propio diario personal, incluyendo su amistad con John Brown y cómo este había cambiado su vida. El libro se convirtió en un éxito de ventas con más de 100,000 copias vendidas. Incluso le dedicó una gran mención a las piernas musculosas de John Brown, que sobresalían sobre su falda escocesa. Sus hijos, por su parte, estaban avergonzados con todo esto, y con toda la razón. Cualquier niño se sentiría avergonzado si su madre escribiera sobre estas cosas y luego las publicara a cientos de miles de personas, más si se trata de la nobleza. Después de su muerte, la hija de Victoria, Beatriz, eliminó toda mención de John Brown cuando estaba reescribiendo los diarios de Victoria, debido a que su relación estaba considerada como una mancha verdaderamente humillante para la familia real. Ahora, evidentemente, ella no pudo borrarlo de la historia, pues la reina Victoria hasta había encargado estatuas para que fueran hechas en su honor, y mucha gente ya los había visto juntos cuando estaban vivos. Victoria y John incluso se tomaban de la mano y se abrazaban en público, y por supuesto también estaba el libro que ella publicó con muchas referencias sobre su amistad. Y esto sin duda generó rumores de que
ellos eran amantes en secreto. Victoria se aseguraba incluso de que durmieran en habitaciones que quedaban una al lado de la otra, y sus hijos lo llamaban el amante de mamá. Y bueno, en el lecho de muerte de John Brown, el reverendo Norman MacLeod confesó que había casado a la reina Victoria y a John Brown en una ceremonia secreta. Años más tarde incluso se supo que él le entregó el anillo de compromiso de su madre, pero trágicamente ella también vivió lo suficiente para ver a Brown irse de su vida. En 1997, de hecho, se hizo una película llamada Señorita Brown en la que se dramatizaba esta historia de amor. A pesar de la evidencia, todavía hay historiadores que se niegan a creer que la reina Victoria se hubiese casado con un plebeyo como John Brown, y que si lo hubiese hecho, pues creen que ella habría sido lo suficientemente valiente como para revelarlo públicamente ante el mundo en vez de mantenerlo en secreto. Desafortunadamente, nunca vamos a saber todos los detalles, ya que estos se perdieron para siempre. Como les mencionamos antes, la reina Victoria era incapaz de dirigir un gobierno sola y era conocida incluso por a veces salirse de protocolo. Las decisiones que tomaba generalmente se basaban en sus preferencias personales en lugar de razones políticas. El primer ministro Gladstone, otro de los que cohabitó con su reinado, era un hombre muy serio y no tenía nada de sentido del humor. Así que por supuesto Victoria lo detestaba. Ambos escribían cartas bastante desagradables entre sí, a pesar de que los dos vivían en el Palacio de Buckingham y pudiesen haberse encontrado cara a cara fácilmente. El primer ministro siguiente, Benjamin Disraeli, sí tenía mucho mejor sentido del humor y la trataba con respeto. Disraeli la llamaba cariñosamente la reina de las hadas y le dio el título de emperatriz de la India. La reina Victoria nunca había estado en la India durante su vida, pero después de recibir este título se dispuso a aprender tanto como le fuese posible sobre este país. Para eso contrató un tutor llamado Abdul Karim para que le enseñara a hablar el idioma indio conocido como hindustani. En sus cuadernos tomaba notas cada vez que le preguntaba cómo decir cosas coquetas o cosas juguetonas. Karim se convirtió en su nuevo sirviente favorito y se le dio el título del Monshi o el maestro. Victoria incluso le permitía ir con ella a todas partes, incluyendo cuando ésta estaba de vacaciones. Teniendo como referencia al ruidoso y exuberante John Brown, la gente en la corte de la reina Victoria se sentía muy aliviada de que su nuevo sirviente favorito fuese al menos de voz suave y caballeroso. Por su gran cercanía con la reina, Karim pronto comenzó a recibir una lluvia de regalos y a ganar más y más privilegios. La verdad es que a mucha gente le empezó a preocupar que se aprovechara de Victoria, sumado a la preocupación que ya existía en torno a las malas decisiones que ella ya tomaba. Después de todo, ser un buen tutor, por supuesto que no calificaba exactamente a Abdul Karim para ocupar una posición de poder. Pero en el momento en que alguien criticaba o cuestionaba algo relacionado con Karim, la reina simplemente los acusaba de ser unos racistas. Por ejemplo, Abdul Karim se enfermaba con mucha frecuencia, pues resulta que sufría de gonorrea. Y si el médico real empezaba a poner objeciones o a quejarse del tratamiento de Abdul, Victoria de una aplicaba la táctica de usar acusaciones racistas en su contra. Una vez, cuando varios periódicos reseñaron las vacaciones de la reina en la costa, describieron a Abdul con la palabra de sirviente. Esto enfureció a Victoria y le escribió una carta al periódico exigiendo que se retractaran de su última historia y que presentaran una corrección. Abdul Karim era un caballero educado y él debía ser llamado como su secretario indio. Aunque la reina era increíblemente excéntrica, no hay duda de que una vez que alguien se hacía su amigo, ella era inmensamente leal y se aseguraba de que pudiese vivir la mejor vida posible. A los 81 años de edad, la reina Victoria dejó planificado lo que debía ocurrir cuando llegara su muerte. Aunque a lo largo de su vida había recibido infinidad de joyas preciosas, estas no significaban nada para ella en sus días finales. Más bien, le dijo a sus médicos que quería una serie de objetos con valor sentimental en su ataúd. Primero que nada, la bata de Alberto, que ella mantuvo en su habitación durante todos esos años. También pidió que pusieran las fotos de los niños, así como los mechones de cabello que ella había recogido de sus primeros cortes de pelo. Luego solicitó tener una fotografía enmarcada de John Brown en sus manos sobre su corazón, y en su dedo iba a llevar un anillo de compromiso que una vez perteneció a la madre de John Brown. El funeral de la reina Victoria tuvo lugar el 2 de febrero de 1901. A pesar de estar en pleno invierno, miles de personas se presentaron y se convirtió en uno de los funerales más grandes de la historia. Victoria nunca dirigió el país a través de una guerra ni hizo cambios sustanciales en la política, pero la gente la amaba de todos modos. Durante su reinado, una gran cantidad
cantidad de primeros ministros fueron y vinieron, pero casi todos han sido olvidados. El monarca que reina sobre Inglaterra siempre marca un ejemplo para su gente. Se podrían comparar como los verdaderos influencers de la época. Todo lo que hacían causaba un efecto dominó para el resto de la sociedad y la reina Victoria no era la excepción, pues su vida era tan colorida que cuando pensamos en la era victoriana se nos viene a la cabeza una imagen muy clara y muy vívida. La ropa, el estilo y la actitud de la gente reflejaban a la reina, seria por fuera e indomable por dentro. Era una época placentera y romántica, pero también muy oscura al mismo tiempo. De hecho, este periodo de tiempo sigue siendo muy popular en la actualidad, y ella seguirá siendo recordada como una de las figuras más influyentes de la historia. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, por favor denle un me gusta y suscríbanse. Tampoco olviden activar las notificaciones para que les sigan llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.